Hola chicos Master, sean una vez más bienvenidos a su canal TecnoProMaster. En el video de hoy vamos a hacer un video un poco fácil para pues muchos que ya llevan utilizando esta aplicación. Y es qué es Messenger y pues cómo funciona Messenger. De aquí rapidito lo que vamos a hacer es buscar Messenger, lo vamos a descargar y le vamos a dar a abrir. Aquí para empezar, para pues usar Messenger, deben tener en cuenta que debes tener una cuenta de Facebook. Si no tienes una cuenta de Facebook, pues no puedes utilizar Messenger. Así como yo tengo una cuenta pues de Facebook, aquí me dice continuar como Freddy Alfredo. Pues lo único que le voy a dar es a continuar como Freddy Alfredo y vamos a esperar pues que se sincronice todo. Pues como ya le di a pues entrar con mi usuario, lo primero que nos va a salir es, pues si usas iPhone o cualquier teléfono, te saldrá, ¿quieres que pues Messenger te mande las notificaciones? Esto funcionará para cuando pues te manden un mensaje de texto a esto. Le vamos a dar a permitir o no permitir. Después nos saldrá esta pantalla donde nos pregunta si queremos agregar un número de celular. En mi caso le daré a que no. Si ustedes pues quieren, lo único que tienen que hacer es pues buscar aquí, buscar su país de donde son, seleccionan y ponen su número de teléfono. En mi caso le daré a ahora no. Aquí pues presentarán los mensajes entre aplicaciones. Esto quiere decir pues que entre Instagram, al ser de la misma compañía, Instagram y Messenger, pues se pueden enviar pues mensajes entre sí y videollamadas y así cosas de este estilo. Ustedes pueden mirar más a detalle aquí en más información sobre este cambio. Yo como lo sé pues le voy a dar a continuar. Pues una vez y ya entremos pues a Messenger, esta es la pantalla que nos aparece. En primera instancia aquí arribita se nos ve pues nuestro perfil. En segunda instancia aquí arriba también en la parte superior derecha vamos a poder escribirle un mensaje a cualquier persona. Aquí están las personas pues que están conectadas. Aunque estas personas no sean mis amigos en común, no sé por qué me aparecen, pero aquí nos aparece en crear sala, lo que pues nos indica que podemos crear una sala. Esto quiere decir como una sala donde puedan entrar personas para hablar de un tema en específico. Aquí chats son pues donde están todos los chats. Y aquí personas encontrarás a todas las personas pues que pues conoces. Esta sería pues la interfaz súper rápida porque en este video pues quiero enseñarte qué es Facebook Messenger y para qué pues funciona. Simplemente Messenger es una aplicación de mensaje instantáneo súper rápida de Facebook que te permite pues contactarte con personas de cualquier parte del mundo y con la única necesidad de pues internet. Lo único que tienes que hacer es buscar a la persona que quieres mandarle un pues mensaje. Debes pues recordar que la persona tiene que tener Facebook. Si no tiene Facebook la persona, pues no vas a poder usar Messenger para mandar mensajes a esa persona que no tenga Facebook. Espero y hayan entendido. Pues, ¿para qué se usa? ¿Para qué se utiliza? Pues simplemente para mandar mensajes, para compartir contenido, para estar en comunicación con familiares. Aunque hay aplicaciones pues mejores que estas, muchas personas al utilizar Facebook aún están en pues esta aplicación. Esto es todo por este video. No quiero alargarme mucho porque quiero hacer un video de cómo usar pues Messenger paso a paso. Si es que le interesa este tipo de video, quiero que me lo comenten en los comentarios y me digan pues qué no entienden y qué entendieron o qué quieren saber sobre pues Facebook Messenger. Así que nos vemos en otra pues entrega y se me cuidan muchos chicos y chicas Master.